que voy a grabar. Eh, y bueno, siendo las 6:05, supongo que ya podemos entrar. De última, se irá sumando gente durante la presentación. Pero bueno, bienvenida gente a otro seminario más. Va a ser el anteúltimo de este año. Y en esta ocasión la vamos a tener a Malena Español, licenciada por la UBA y doctora, y se fue, creo que a corta edad directamente a Estados Unidos a hacer su doctorado si mal no recuerdo, si mal no leo, es que también lo hizo en la Arizona State University, el doctorado, y ahora Mm. está trabajando ahí mismo, ¿no? Ah, bueno, entonces No, si Mariana querés me va a cuento. corregir al final y para terminar directamente de hacer mi presentación, ya empecé mal, nos va a hablar básicamente sobre cómo se puede trabajar con el modelado en mecánica de materiales y me pareció algo súper interesante, así que los dejo directamente con ella nomás. Bueno, gracias por la invitación, Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Y ven mi presentación. Bueno. Ujú. Bueno, no, ya que están, les cuento rapidito. Sí, hice mi licenciatura en la UBA, en exactas, y me fui a hacer un doctorado a Tufts University, que es en Boston, en Estados Unidos, y ahí hice mi doctorado más que nada en problemas inversos, desarrollando algoritmos para problemas de cuadrados mínimos, sí. Y después me fui a Caltech a hacer un postdoc. Después estuve en la Universidad de Akron, que mis colegas en este trabajo, donde empecé a hacer este trabajo, y ahí estuve 7 años, y el año pasado me mudé a Arizona State. Así que más o menos esa es mi carrera. Y esto les voy a contar hoy de un trabajo que estuve haciendo los últimos 7 años, o tal vez 8, más o menos 7, 8 años, con Dimitri Golovati y Pat Wilber, que están en la Universidad de Akron. Bueno, ya me empiezo a disculpar, van a ver cosas en inglés y en castellano. Algunas cosas en castellano tal vez suenen raras, porque bueno, las aprendí todas en inglés y entonces traté de traducir lo mejor posible, pero bueno, mi intención es darles una idea de lo que hago y con suerte, con palabras tal vez raras, igual me puedan seguir. Bueno, les motivo este trabajo. La idea es entender cuando ponemos dos materiales que son bidimensionales, así que pueden pensarlos como dos hojas de papel, pero que son realmente materiales donde los átomos viven en hexágonos. Eh, ¿Qué pasa si los rotas? Entonces, por ejemplo, el grafeno, y voy a describir un poco más el material y las características, pero si vos si rotás estos dos capas de grafeno, se empiezan a observar patterns, o sea, esto que se ve acá, estas fotos que puse acá son de experimentos reales. En este caso, de hecho, en verdad es grafeno sobre esto que es boron nitride, que es otro material que también los átomos están en una retícula hexagonal. Pero lo que se puede observar es que cuando empezás a rotar menos, empiezan a crecer estos patterns. Así que, bueno, de vuelta, estos patterns realmente dependen de la rotación y tiene que ver con la interacción entre estas dos capas. Y lo que voy a mostrarles hoy es cómo, usando matemática, podemos crear modelos que nos expliquen un poco más por qué esto pasa. Entonces, lo que realmente queremos es tratar de simular esto que vemos que pasa en experimentos, simularlo o modelarlo con modelos matemáticos. Interrúmpenme si tienen preguntas.
Acá, claro que es grafeno sobre sustrato porque, bueno, hay distintos experimentos. El que vamos a mirar nosotros es que el grafeno es el único que se puede mover. Vamos a asumir que hay dos capas de material, una va a estar fija y la otra se puede deformar, mover, y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, bueno, les digo un poco más qué es el grafeno. Es una lámina de un átomo de espesor con átomos ubicados en una retícula hexagonal. Acá tienen una foto. Acá hay dos capas de grafeno. Las características importantes son las siguientes. El grafeno es difícil de estirar, y les voy diciendo todas estas cosas porque todo esto lo vamos a tratar de modelar matemáticamente. Entonces es difícil de estirar y es difícil de doblar. Y eso, la misma capa, ¿no? Una capa de grafeno es difícil de estirar y de doblar. Después, si uno pone dos de estas capas, está lo que se llaman interacciones débiles. Pero hay algo que igual las mantiene juntas. O sea, si uno trata de separarlas, uno tiene que hacer una fuerza. Pero en general, si vos pones dos capas de estas en el espacio, tratan de mantenerse juntas. Y bueno, acá estamos hablando del grafeno, pero en verdad hay muchos otros materiales que son así bidimensionales, o sea, que son un átomo de espesor y que tienen distintas características. Entonces, lo que vamos a ver hoy para el grafeno, en verdad, puede ser también aplicable a otro tipo de materiales. Bueno, acá, si uno pone dos capas, ¿no? Estas retículas hexagonales, en verdad, si son las dos, tienen la misma distancia, o los hexágonos son de la misma dimensión, del mismo tamaño, en verdad tratan de ubicarse de forma, así como muestra acá, que es el centro, o uno de ellos está en el centro de los otros hexágonos. Acá tienen el rosadito es una capa, el celestito es otra capa, ¿no? Y se mueven de forma de que se ubiquen así. Entonces acá lo que nosotros decimos es que esto tiene un alineamiento global. Bueno, ¿qué pasa si lo rotamos? Y bueno, si lo rotamos, empieza a haber regiones donde está este alineamiento y regiones donde se pierde. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que acá tenemos un hexágono, espero que puedan ver mi mouse, pero acá tenés un hexágono sobre otro hexágono, ¿okay? que entonces no está ese alineamiento, uno lo llama, bueno, esta traducción que encontré, apilamiento AB. Y si buscamos, por ejemplo, por acá, más o menos se ve ese alineamiento. Entonces se pueden ver que empiezan a formarse otros patrones. Esto se llama, ¿cómo era? Bueno, en inglés es Moret Patterns. Miren que me fijo, creo que encontré otra. Pensé que es Mauret, pero ahora no me acuerdo cómo es la primera palabra. Pero bueno, empiezan a aparecer estos patterns y bueno, y eso es lo que aparecía también en los experimentos. Esto que está acá son experimentos, simulaciones. Estos no son experimentos reales, estos son simulaciones que alguien hizo, y se puede ver que cuando el ángulo, esto es muy chiquito, pero la primera tiene un ángulo de 2.1, después 1.2, 0.46 grados. Se puede ver también que donde está oscurito, hay como una mini montañita. ¿Okay? O sea, lo que se llama fuera de plano, out of plane displacement, ¿no? O sea, como que las dos capas, eso, como que se formaron como unas mini montañitas. Ok. Bueno, nuestra contribución es, vamos a
empezar con un modelo atomístico, o sea, vamos a agarrar y vamos a escribir en forma de, esto es variacional, ¿no? En forma de energía, cómo todos los átomos interactúan, y empezando de ahí vamos a llegar a un modelo continuo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno tiene los átomos, tal vez tenés un material, tenés 1.000.000 de átomos, es todo lo que sería molecular dynamics, o sea, un montón de simulaciones donde estás viendo qué está haciendo cada átomo. Pero si tenés 1.000.000, como que tenés que, ¿no?, ir siguiendo a cada uno y ver qué hace y qué no hace. Pero con un modelo continuo, que después les voy a mostrar, esto se convierte en ecuaciones diferenciales y uno lo puede resolver, y es mucho más barato hacer simulaciones usando el modelo continuo que el atomístico. Y además uno aprende cosas. Por ejemplo, acá uno puede ver un poco más las dependencias entre las distintas partes del sistema, ¿no? Pero bueno, esta es la contribución y los voy a ir llevando. ¿Qué es este modelo atomístico? O sea, ¿qué son estas componentes? Y cómo llegamos al modelo continuo. Entonces, bueno, matemáticos, empezamos con la parte, ¿no?, con algo bien sencillo, que es en una dimensión. Lo pueden pensar como que es el cruce transversal, y que era, vuelvo un segundo atrás, que era esto. En estas imágenes, si uno hace este cruce o corte transversal acá, entonces puede ver estas líneas de una dimensión. Bueno, entonces, por eso pueden pensar que esto es un corte transversal y solo vamos a ver en esa dimensión cómo se forman las cosas. Entonces, bueno, repensamos este problema. Bueno, tenemos dos cadenas de átomos donde la que está abajo va a estar fija, la que está arriba es la que se va a deformar. En principio asumimos que están a esta distancia sigma, las dos cadenas de átomos entre sí. La de arriba le gustaría estar, o asumimos que tiene una distancia, o los átomos entre sí tienen una distancia h2, la de abajo una distancia h1. Y, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, bueno, si H1 es igual a H2, lo que va a pasar es que se van a desplazar, ¿verdad?, el azul se va a desplazar un poquito, de forma que un átomo quede en la mitad, ¿no?, o entre dos átomos de los de abajo, ¿no? Esto tiene que ver de vuelta con cuando los hexágonos también se desplazaban para que quede uno en el medio del otro, en un sentido. Bueno, este caso no es interesante, y no es porque no aparecen esas montañitas que vimos en los experimentos. Esto es solo un desplazamiento, las dos cadenas quedan planas, solo que se desplazaron, y nada más. Entonces, lo que estamos interesados es en el caso donde H1 y H2 son distintos, pero son distintos muy poquito. O sea, la diferencia entre H1 y H2 es muy poquita. Entonces, bueno, eso es lo que queremos estudiar. Entonces, bueno, acá empiezo con cómo vamos a modelar todo este sistema. Entonces, bueno, acá tenemos dos átomos. Lo primero que queremos decir es que queremos forzar a que la distancia entre los dos átomos siempre sea H2, ¿no? Es como que el grafeno, los átomos de grafeno en principio les gusta vivir a cierta distancia, y como les dije antes, es difícil de estirar. Entonces queremos imponer de alguna forma que el sistema, o que los átomos en este sistema se mantengan a distancia H2. Entonces acá definimos lo que serían bonds, en inglés, bono, no sé qué serían. Bueno,
pero básicamente es la distancia entre los dos átomos, y entonces esto va un poco de notación, ¿no? Cuando hable de este BI, es realmente la distancia o este vector entre estos dos átomos. De vuelta, noten que si esto lo pensás como una función que la querés minimizar, se va a minimizar cuando esto sea cero, ¿no? Pero eso quiere decir que se va a minimizar justamente cuando BI, el largo de BI sea H2. ¿Okay? Entonces, más adelante, o sea, nuestro objetivo es escribir una energía, un funcional, que cuando lo tratamos de minimizar nos dé la posición de los átomos. Entonces, de vuelta, esto es, de vuelta, estamos pensando cuándo esto se va a minimizar, porque sería como el ideal. Bueno, entonces esto es lo que llamamos energía de estiramiento. En inglés sería stretching energy, ¿okay? Y es de vuelta la que forzaría a los átomos a estar a cierta distancia. Otra característica del grafeno es que es difícil de doblar. Entonces, ¿cómo hacemos para forzar, ¿no? Como escribir que no se quiere doblar? Bueno, esto está escrito para la cadena de una dimensión, y acá vamos a usar ángulos. ¿Okay? Entonces, si tengo dos átomos, se juntan así, se juntan y tomo esta línea, o sea, como que podemos definir estos ángulos, ¿okay? Y bueno, y escribir básicamente que cuando la diferencia entre ellos es cero, es que están alineados. ¿Okay? De vuelta, esta energía acá que escribimos, la escribimos en términos de ángulos, pero que pensando con esa idea de que esta energía va a ser cero cuando estos tres átomos están alineados, y eso es que, bueno, que nuestra cadena está plana. Acá, bueno, noten que sí, como estamos en principio, la idea, la forma fácil de escribir esto es en términos de ángulos, está escrito en ángulos, pero como vamos a después usar estos BI, bueno, tratamos de relacionarnos con eso, y este funcional de alguna forma lo podemos escribir usando estos BI. Esto es un poco técnico, ¿no? Porque, bueno, ya van a ver más adelante por qué realmente queremos escribir todo en términos de BI. Pero bueno, esta parte, el funcional, mantiene la cadena aplanada. Entonces, bueno, hasta ahora, claro, en una dimensión, lo único que en una sola cadena queremos que la cadena ni se estire ni se doble, y ahora esto que llamamos energía débil es cómo las dos cadenas están conectadas. Y la forma de modelar es usando este potencial, ¿no? Tienen una función, o déjenme decir acá, la idea es, cada uno de estos átomos va a interactuar con un átomo en la cadena de abajo, en el sustrato, y entonces esta energía es la suma de todo eso, o sea, agarrás un átomo en el grafeno, o la cadena que se va a deformar, relacionada, fijo uno de estos, es la interacción con cada uno de ellos, pero eso también lo haces para cada uno de estos átomos. Por eso acá tenemos una suma doble. Y la interacción entre ellos está dada por esta función. Esta función es clásica, tiene esta forma, y es lo que se usa, es muy común. Y bueno, ¿qué tiene esta función? Y bueno, recuerden que nosotros queremos minimizar esta energía, ¿no? Entonces, queremos, ¿no? Todo el mundo, todos los átomos son felices y están a esta distancia, es decir, están acá. Esta función es en función de la distancia. R es, en verdad, la distancia entre dos átomos. Entonces, el mínimo sería acá. Pero si, por ejemplo, si los átomos están muy cerca, tiene un montón de energía, ¿no? Entonces realmente se quieren separar. Ups.
se quieren separar. Y si están muy lejos, todavía no están del todo felices. O sea, los átomos realmente quieren estar a una cierta distancia. Entonces, bueno, escribiendo este funcional y la función en función de las distancias, forzamos eso, forzamos a que los átomos estén a cierta distancia. Ok. Bueno, hasta ahora les conté cómo más o menos los ingredientes o los términos en esta energía atomística discreta, pero queremos tener un modelo continuo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, agarramos los átomos y lo ponemos en una curva continua y empezamos a parametrizar, ¿no? Entonces, la posición de los átomos la parametrizamos. Y eso es un poco lo que les estoy mostrando acá. Eso, el salto, ese salto del discreto al continuo es, bueno, sí, ahora mi cadena es una cosa continua y repito, estoy repitiendo lo mismo. Y parametrizamos la posición de los átomos. Bueno, acá vamos, hay un cierto rescalado, no sé cómo se dice, pero básicamente queremos adimensionar todo el sistema y supuestamente, supónganse que, no dije, eso no dije, pero si la cadena original era de largo, tenía largo L, ¿okay? Va a haber esta suposición que vamos a decir, que va a ser que la distancia, o sea, vamos a asumir que la distancia entre sigma y el largo de la cadena es pequeña. Eso nos va a dar este parámetro epsilon que va a aparecer. Bueno, acá entonces, estoy pensando detalles importantes. Acá hay un montón de detalles, pero no, esto no es muy importante. Lo más importante acá es eso que les dije. O sea, que está esta condición que vamos a asumir, que la distancia entre las dos cadenas es mucho más pequeña que el largo de la cadena. Bueno, y acá, como pongo en el título, los detalles. Acá puse la energía atomística discreta que tenemos, ¿no? Los términos que ya les mostré, esto que va a hacer que los átomos a cierta distancia, que no se doble, y la interacción entre las dos. Vamos a agarrar estos BI y vamos a hacer expansiones de Taylor, o sea, vamos a escribirlos usando la parametrización que les dije antes. Y bueno, y esto es agarrar y ponerse a hacer cosas. Entonces acá medio puse un poco el proceso, ¿no? Agarrás esto, noten, por ejemplo, acá que tenés esto que es el desplazamiento, o sea, tenés una referencia, ¿no? El átomo está en una cierta posición y va a haber un desplazamiento, y en verdad vamos a resolver para ese desplazamiento. Ese desplazamiento entre un átomo y el otro, esto que aparece acá, en verdad vamos a hacer Taylor, vamos a escribir uno de estos en función de TI. Ok, nada, expansiones de Taylor, vamos a hacer Taylor, reescribir, truncar esto que voy poniendo. En algún momento vamos a reemplazar todas las sumas por integrales, porque acá cuando empezamos son todas sumas, donde, bueno, sí, donde hay BI vamos a poner estas expansiones, y en algún momento, bueno, vamos a reemplazar las sumas por integrales, vamos a poner algunas condiciones de borde y vamos a hacer integración por partes. Así que acá hay un montón de cosas que, bueno, nada, es sentarse y masajear todo esto. Y bueno, entonces haces todo eso y llegamos a esto, a estas integrales, que, bueno, esta era reemplaza lo que era el estiramiento, esto de doblado, energía de flexión. Esto que está acá no es nada nuevo. Si uno
hace cosas similares, no con grafeno, no con esta cadena o esta interacción de dos cadenas, pero en general cadenas de átomos, modelos continuos se escriben usando estas energías y eso no es nada nuevo, o sea, eso ya se sabe. Pero bueno, les cuento un poco de lo nuevo acá, es reescribir un poco la interacción entre estas dos cadenas. Entonces, reescribir esta parte es la contribución nuestra. Entonces acá, esta era la función, la parte discreta. Acá vamos a hacer mini trucos. Por ejemplo, como esta función decrece cuando está muy lejos, vamos a, esta suma que en principio es finita, la vamos a hacer infinita, porque total es, o sea, la vamos a aproximar por algo, por una suma infinita. De vuelta, eso porque esta función decrece, es casi cero en las colas. Bueno, y lo que vamos a hacer acá es la función, la suma de afuera se va a convertir en la integral, y entonces la suma de adentro es la que vamos a tratar de aproximar. Estoy pensando si estoy diciendo eso al revés. Bueno, ya veremos. Pero bueno, la cuestión es esa, que una de estas sumas va a pasar a ser la integral, y la otra suma va a pasar a ser esta función g. Bueno, acá la forma de pensar es, hay que reescribir, así como reescribimos antes las funciones, estamos reescribiendo cosas. Pero la forma acá el truco para pensar esto es, tenemos una función que se deforma, pero teníamos la cadena donde empieza, antes de que se deforme, ¿no? Porque se llama referencia, la configuración de referencia, y esta otra cadena que está fija. Entonces lo que uno hace es reescribir cosas diciendo, bueno, tengo un átomo acá, lo proyecto, no tiene su correspondiente posición del átomo donde empezó, y entonces, bueno, uno se fija dónde empezó, dónde está ese, y en dónde cae con respecto a la otra cadena, y empieza a escribir toda la distancia entre este átomo QI y cualquier otro átomo en el substrato. Lo empezamos a escribir así con partecitas. Lo importante acá es que la idea es que, bueno, se pueden imaginar que si tienen cadenas que el látiz, la diferencia es mínima, ¿no? Es como que va acumulando, en algún momento no hay remainder, no hay left-over, no sé cómo decirle. Pero, bueno, nada, no sé ni cómo decirlo, pero es como que hay que ir viendo para cada uno de estos, y la distancia es cuando uno pudo poner cuántos de estos uno puede poner y que hagan, ¿no?, un entero, y cuánto queda de cachito. Lo estoy explicando re mal, pero bueno, sigo. Pero bueno, la cuestión es esto, que en esta parte nos gastamos en estar viendo cómo uno escribe la distancia de un átomo QI con cualquiera de estos en el sustrato fijo. Bueno, nada, eso que les estaba contando es cuánto de esto hay extra, y ese extra uno tiene que ir viendo cuánto extra hay, porque eso es lo que va a hacer que se formen las montañas que les mostraron los experimentos. Bueno, esto es todo muy técnico, pero básicamente reescribiendo cosas llegamos a escribir esta función G. Bueno, salteo, lo expliqué tan mal que, bueno. Todos estos detalles están en un paper que ya está publicado, si les interesa.
entender mejor qué está pasando. Bueno, como les decía antes, entonces, bueno, llegamos a tener todo ahora continuo, se puede escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange, poner ciertas condiciones de borde y resolver eso. Entonces, bueno, acá les muestro algunos resultados que más que nada es para comparar cómo el modelo atomístico y el modelo continuo nos da lo mismo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá que el H1 es 1 y H2 es 99, en principio en una cadena hay un átomo de diferencia, y eso hace que se forme una montañita. Okay. No, otros más simulaciones, ¿no? De vuelta, esto es el modelo discreto, el modelo continuo, y bueno, nos da más o menos el mismo comportamiento. Más simulaciones, acá si la distancia es tan entre las dos capas es bastante, no tienen ese efecto como antes de donde en esta, tienen un montón de regiones estas donde solo están como alineados, ¿no? Acá no dibujé el sustrato, la cadena fija, pero entre la cadena fija y esta otra cadena, en verdad, toda esta parte que está aplanada es porque en verdad ahí los átomos están tratando de estar alineados, ese alineamiento global donde ¿no? Esta que se puede formar giró un poquito para estar justo en el medio. Eso es lo que estaba acá ahora que pienso. No sé si te nota, pero acá el sustrato debe tener un átomo en 77, y esta cadena se puso de forma de que está en el medio entre dos átomos en el sustrato. Pero en algún momento no aguanta, porque hay esta diferencia de cantidad de átomos, y bueno, tiene que hacer algo la cadena, y produce esa montañita. Bueno, esto se puede extender a una retícula cuadrada, ¿no? Ahora, porque la realidad es que tenemos dos dimensiones, materiales en dos dimensiones. Y bueno, entonces el primer saltar de una dimensión a dos, lo más fácil es asumir que es una retícula cuadrada. La misma idea, solo que ahora hay dos cosas que pueden pasar. Una es que la distancia entre átomos en una de estas capas puede ser distinta del de abajo, ¿no? Pero también pueden estar rotados. O sea, aunque la distancia entre estos dos átomos en una capa y en la otra sea la misma, también igual acá podría girarse. Entonces, por ejemplo, si tenés grafeno y grafeno, ¿no? El grafeno quiere cierta distancia entre átomos, pero si lo girás, algo pasa. Pero bueno, les voy a mostrar cómo extender el modelo de una dimensión a dos dimensiones, y van a ver que es exactamente lo mismo. El único ingrediente extra es que, como tenemos una retícula cuadrada, queremos mantenerla. O sea, estos 90 grados que aparecen acá los queremos mantener. O sea, esta estructura del reticulado, o sea, estos cuadraditos que aparecen, ¿no? Los queremos mantener. Es parte del material. Podemos decir que el material le gusta estar así, y entonces eso lo tenemos que modelar. Entonces, bueno, van a ver cosas muy similares, en el sentido de, si dos átomos quieren estar a distancia H2, bueno, ahora tenemos, ¿no? O sea, una distancia y otro, o sea, tenemos dos de estos términos, pero bueno, es eso. Acá esto es algo que hay que agregar, que es el ángulo, este ángulo que ahora tenemos acá, queremos que se mantenga en 90. Eso no aparecía en una dimensión, y ahora aparece. Entonces, bueno, una energía extra, nueva, que tenemos que agregar, pero lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un material, tiene ciertas características, lo imponemos,
poniendo una energía que fuerce eso. De vuelta, si este ángulo es esto que aparece acá, supongo, no sé, que esto es el B1 y este es B2, no, de hecho acá tienen, esto es B1, perdón, el horizontal es B1 y este es B2, el ángulo que forman queremos que sea pi sobre 2, pero eso al cuadrado, o sea, esto se va a hacer 0 cuando el ángulo sea 90. Pero acá tenemos 4 ángulos, o sea, por cada uno de estos átomos hay 4 ángulos correspondientes. Bueno, acá se empieza a complicar todo, como pueden imaginarse. Ahora no queremos que esta capa se doble, y bueno, empieza a ver cómo haces para forzar eso. Bueno, una forma de hacerlo es, bueno, hacer que todas estas combinaciones se mantengan planas, porque de vuelta, ahora puede haber, o sea, ¿qué quiere decir que algo se doble? Se puede doblar de muchas maneras. Pero bueno, nada, uno puede imponer todas las cosas, nada, se complica, pero se puede, se puede. Y todo de vuelta en términos de estos BI que aparecen. Bueno, esto ya estaba en una dimensión, que es la interacción entre dos capas, el mismo funcional, pero esto es lo mismo, ¿no? Agarramos un átomo en la capa que se va a deformar, ¿no? Y tenemos que conectarlo con todos los átomos en la otra capa. Nada, esto es realmente lo mismo. Por supuesto, ahora tenemos nada, más mini detalles, pero bueno. Bueno, no, y el truco, o sea, de vuelta, nuestra contribución es de vuelta cómo reescribís esta función acá, esta función g, tratando de ver esto extra que pasa. No sé qué decirles. Me río, pero es que expliqué tan mal el de una dimensión que no sé si va a estar claro el de cómo lo extiendo, pero es el mismo truco en el sentido de que tenemos lo que serían las configuraciones de referencia y la capa se deforma. Entonces, bueno, cuando un átomo se movió, uno puede conectarlo con dónde empezó, ese átomo dónde empezó, ¿no? Uno puede proyectar en la capa de abajo que está siempre fija, y usando eso puede después decir, bueno, cómo va de este átomo deformado a cualquier átomo. O sea, de vuelta, reescribiendo la distancia entre el átomo deformado y cualquiera de los otros átomos en el sustrato. Y bueno, haciendo de vuelta todas esas cuentas algebraicas, expansiones, uno puede ir del discreto al continuo. Se los acorté en una slide, pero es todo lo mismo, ¿no? O sea, todo como va del atomístico al discreto, perdón, del atomístico al continuo, o sea, hace expansiones, por supuesto ahora estamos en 2 dimensiones, expansiones, truncamos, integración por de partes, todo eso, y bueno, uno llega al continuo. Bueno, acá les muestro unas simulaciones. Esta de la izquierda es discreta, ¿no? O sea, esto uno escribe la energía con los átomos, todo el modelo atomístico, y acá creo que son 100 átomos, 100 átomos por 100 átomos, y bueno, uno lo pone a resolver, ¿no? Es una energía que esto es una energía donde cada átomo tiene 3 coordenadas, ¿no? Entonces es una energía que, ¿cómo es esto? Estoy tratando de hacer cuentas, pero imagínense que son 100 átomos por 100 átomos y cada uno de átomos tiene 3, o sea, todo eso es la dimensión de este problema que uno tiene que minimizar. Comparado con este, que es una ecuación, son ecuaciones diferenciales. Entonces, pueden ver que nos da lo mismo. Lo importante acá, cómo se mueve o cómo no se mueve, es que aparecen
acá no me acuerdo exactamente qué rotación se produjo, pero acá pueden ver que hay tres, o sea, la diferencia entre un látiz y el otro, hay como 3 átomos de diferencia, ¿okay? Y entonces aparecen 3 montañitas. Y estos puntos se llaman hotspots, que son, de vuelta, es donde aparecían esas montañitas, y lo que pasa acá es que también entre las montañitas aparecen estas paredes. No dije mucho, pero todo esto es importante también porque la gente quiere entender estos materiales también para ver cómo la electricidad se mueve en estos materiales, pero si hay montañas, ¿no? Electrones están viniendo, no puede pasar la montañita así nomás. Entonces, bueno, es tratar de entender un poco eso. Entonces, estas montañitas, dónde aparecen y dónde no aparecen, es importante. Y bueno, acá no les voy a, acá ya estoy terminando, no se asusten, pero nada, ¿no? Donde queremos llegar es a una retícula hexagonal. Por supuesto, se imaginan que todavía hay más detalles acá, ¿no? O sea, acá tenemos cada átomo, está conectado a otros átomos, y bueno, pero todo se puede escribir en estos B1, B2, B3. ¿Sí? Y bueno, acá les puse un poco de imágenes, pero bueno, esto es todavía no, esto es trabajo que hay que terminar, pero esta es más o menos lo que va a pasar, una simulación discreta con un montón de átomos y una simulación continua, y bueno, con suerte tenemos lo que teníamos para la cuadrada. Bueno, acá, bueno, referencias ya les comentaba antes. Estos son papers que ya están publicados. Hoy les conté, estoy mirando, claro, esto es de las cadenas, este es de una dimensión, el 2017 es en una dimensión, y este es el de las retículas cuadradas. Y después hay otra gente también haciendo trabajos parecidos, que tal vez la forma de escribir las cosas es distinto, en el sentido de que estos papers, bueno, no, sí, los dos creo que van a lo que sería en Fourier, o sea, hacen más cuentas, pero en Fourier domain. O sea, hacen transformada de Fourier y hacen cuentas ahí. Bueno, estos son mis colaboradores. Esta soy yo, aunque no parezca. Tengo otro color de pelo. Pero bueno, ¿preguntas? Voy a sacar la presentación, así veo. Gracias, Malena, por la presentación. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? A ver cómo, acá, a ver, stop. Llegué. ¿Hizo? Sí, Sí, todo en orden. ahí estoy. ¿Alguien Ahí los veo. pueden Ahí veo a activar el Pablo micrófono? Iannucci. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Dale. ¿Se me escucha? Hola, Malena. Sí, Gracias por hola. la charla. Te quería hacer una consulta. Esa deformación que era el tita, que era de los Bs, que después se escribe en función de los Bs y su bis, ¿eso es solo horizontal, esa deformación? Porque me confunde un poco que hayas fijado la altura sigma, pero que después permitís la montaña. O sea, como que me confunde un poco. O sea, primero entendí que el B era horizontal y que era que la deformación impedía la deformación horizontal, pero después capaz que no era tan así. No sé, ¿me puedes aclarar? Me perdí un poco ahí. Sí. No, está claro. Claro, la B en verdad es para decir que es la distancia entre un Entre los átomo átomos. y el Claro. pero eso va a cambiar, ¿no? Eso es una de las cosas que uno puede minimizar. O sea, eso en Claro. principio los átomos se van a mover, o sea, eso va a variar. Y Por puede ser en supuesto, cualquier dirección, no necesariamente horizontal. O sea, podía ser para arriba y para abajo. También ese sí, tita es libre. sí. O sea, sí, ese B, o sea, sí, la cadena el átomo se puede mover en la dirección X y en la dirección Y. Después está el θ, que uno lo piensa, el θ es más que nada para ver
era este ángulo que pusimos ahí y Con que la también horizontal. con la horizontal, claro. Pero, no, lo otro que me preguntaste es, claro, la distancia entre las cadenas, claro, se va a mover también en la dirección, en la dirección Y. Entonces el θ no es que está fijo, pero es lo que queremos forzar. O sea, queremos forzar que la distancia entre los átomos sea h2 y también queremos forzar que la distancia entre dos capas sea sigma. ¿O no me Pero, hablaste de sigma? Sí, sí, me parece. pero ¿en cuál parte de las energías a minimizar forzabas que fuera sigma? O capaz que no la Cuando, vi. no, sí, cuando hago, Con la función G, con la sí, función con G. la función G, Ah, exactamente. ok, está bien, ya Y entendí, la gracias. función G está escrita justamente para Para forzar que la forzar, distancia entre las dos sea sigma, sí. está bien, ok, gracias. Muchas gracias. Bien. Ujú. ¿Alguien más? ¿Tiene ganas de preguntar algo? Eh, a ver, parece que nadie. Yo tenía una pequeña consulta, pero es más, digamos, de la vida de todo esto. Em, empezaste, bueno, diciendo que básicamente, como siempre, con estas cosas arrancamos con todo lo que sea unidimensional. Nos fijamos que al menos los experimentos todos salen en orden numéricamente. Después pasaste a, bueno, que básicamente estaban entendiendo más o menos bien cuando se trataba de grillas cuadradas. Sí. Eh, con eso ustedes, bueno, generaron simulaciones. Me interesa saber un poco más cómo era el ida y vuelta, digamos, con la gente que hacía experimentos. ¿Era posible hacer eso? Digamos que al llegar a entender, digamos, el cuadrangular ayudó, por ejemplo, a hacer simulaciones que ayudaran o que guiaran experimentos o al revés. Nosotros no lo Ujú, hicimos, pero sí ujú. eso es posible. O sea, justo Bien. cuadrados, o sea, Eh, yo creo, o sea, no sé mucho. O sea, en verdad el grafeno es el caso hexagonal, ¿no? O sea, Ujú. no es el cuadrado. Pero creo que hay materiales, igual no sé mucho, pero me parece que hay materiales donde eh, tenés una grilla cuadrada. Pero no hicimos esa interacción donde, no, Ujú. eso es lo ideal, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gusta, interactuar Claro. más con los experimentalistas. Y ahora no me acuerdo, pero donde estoy ahora en Arizona State, hay un profesor que hace experimentos, había observado cosas de estos Moré patterns, ahora no me acuerdo con qué materiales, me había comentado algo y era algo que tal vez hagamos, Ujú. pero sí, que estos eran también experimentos que no era grafeno, me parece que era otra cosa, pero bueno, no, esto que vos decís para mí es súper importante, o es lo que me atrae, de hecho, poder Ujú. llegar a decirle a los experimentalistas, ¿por qué no prueban esto? Ah, Claro. ujú, Bien. sí. Buenísimo. Pero no Eh, lo hicimos. ¿Sentís que están más o menos cerca o algo de eso? Supongo Para el digamos, hexagonal estamos claro. ahí. Ujú. Sí, sí, No les puedo mostrar, pero estamos tratando claro. de terminar, o sea, estamos haciendo las simulaciones, pero Mm. hay algo no nos termina de cerrar. Entonces todavía estamos en Ah, eso. perfecto. Buenísimo. Bien, no sé si alguien más está con consultas. Los Em, maté, los cansé. Pero bueno, ya les digo, si quieren detalles, en los papers hay más detalles. Y tal vez usted sí, me sí, puede me pasaste explicar. ¿No? unos links a los papers, así que seguro que eso los vamos a ir Sí. subiendo. Ujú. Bueno, Mariana, después te pido si me podés pasar el PDF. Sí. Bueno, también dice que se entendió todo. Ujú. Em, ¿qué software estaban usando para hacer las simulaciones, los dibujos? Sí, Eh, para hacer las discretas o las atomísticas usamos Sí. LAMPS, que se Ajá. lo pueden bajar. Mm, Para el otro estamos usando Console, que ese sí hay que pagar, pero cualquier bien, solver de PDEs debería servir.
Claro, claro, perfecto. Bien. Bueno, supongo que eso es todo por hoy. Muchas Ujú. gracias, Malena, de nuevo, por la predisposición. Eh, Bueno, gracias por la invitación. Y si y qué tienen bueno cualquier que... pregunta, Sí, que me escriban. Sí. genial, buenísimo. Después entonces ponemos tu mail. Bueno, supongo que ya el resto de la gente lo tendrá, si no me avisan. Y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar. Por semana que viene tenemos feriado el lunes, así que el 14, sí, el 14 va a ser nuestro último seminario del año. Vamos a hablar sobre un problema de vinculación tecnológica que tuvimos y vamos a tener algunas cosas interesantes para contar, creo, así que por favor vengan. Eh, Así que bueno, nos estamos viendo. Eh, Cuídense mucho, lávense las manos. Y ojalá que ya el año que viene podamos hacerlo presencial, aunque lo veo un poco complicado. Ok, Bueno, gracias. adiós, gente. Chao. Muchas gracias, Molena. Chau, chau. Chao, chao.